El hecho típico. 1. El comportamiento humano, concepto y características. A. Relevancia penal de los hechos, la tipicidad. Al derecho penal solo le interesan las conductas realizadas por seres humanos. Por tanto, solo éstas pueden llegar a ser relevantes, típicas. La razón es muy simple: la misión esencial del derecho penal es la protección de bienes jurídicos, derechos, intereses o valores humanos, pero esta misión solo puede realizarla frente a las conductas humanas, las únicas que puede regular, esto es, las únicas frente a las cuales puede intervenir eficazmente prohibiendo hacer algo, gramo, prohibiendo robar, matar, falsificar o mandando hacer algo concreto, socorrer, denunciar delitos, perseguir delitos. Porque como resulta obvio, las normas penales no pueden prohibir o mandar, regular, los acontecimientos naturales, como podría ser la prohibición de un terremoto, de una inundación, de un huracán, de una tormenta, de una luz o de un rayo. Y tampoco puede ordenar, prescribir, que llueva para evitar sequías o incendios. Por consiguiente, las muertes, lesiones o daños procedentes o causados por fenómenos naturales no son delito, porque sencillamente quedan fuera del ámbito del derecho penal, al no ser obra de personas. Es decir, los fenómenos naturales pueden explicarse conforme a procesos científicos, pero sería absurdo buscar responsabilidades. En definitiva, como quiera que el derecho penal es un conjunto de normas que regulan conductas humanas con la finalidad de tutelar bienes jurídicos, solo le interesan las acciones y omisiones realizadas por un ser humano. Porque solo puede regular los comportamientos humanos y obtener una cierta eficacia. Pero decir que al derecho penal solo le interesan las conductas humanas, no significa que le interesen todas las conductas realizadas por un ser humano. Y en efecto, solo le interesan aquellas que puedan significar un ataque a los bienes jurídicos más importantes para la colectividad. De modo que, de conformidad con su función de tutela de bienes jurídicos, el legislador, y solo el legislador, procede a su selección. Y en este punto reside la clave de la cuestión. Porque debe tenerse claro que se trata de una decisión política, y más exactamente de una decisión de política criminal, que cambia y evoluciona a lo largo de la historia. Lo que sí podemos citar son algunos de los criterios tradicionales en los que el legislador se apoya para tomar la decisión. Así, criterios de justicia, criterios de utilidad, prevención y criterios de oportunidad son los básicos. Ahora bien, estos criterios tienen contenidos ideológicos diferentes y pueden combinarse de formas muy diversas. En la actualidad, la política criminal que guía la legislación penal también responde a orientaciones ideológicas. Sin embargo, el mayor avance de las sociedades occidentales en esta materia durante el pasado siglo reside en la existencia de leyes fundamentales que fijan un marco o espacio, dentro de cuyos límites el legislador ordinario puede libremente decidir, pero nunca traspasarlos. Entonces la Corte Suprema declararía inconstitucional esa norma. Estos límites, ya estudiados, son esencialmente los principios constitucionales, el sistema de garantías y los derechos fundamentales. De aquí la estrecha vinculación y dependencia del derecho penal respecto a la Constitución. Pues bien, dentro de este espacio acotado por la Constitución, el legislador, conforme al juego de las mayorías parlamentarias, puede decidir qué conductas humanas quiere castigar con la pena criminal. De forma que, antes que nada, determina los intereses, derechos o valores humanos, bienes jurídicos, que considera necesario proteger mediante el recurso a la pena, gramo, la vida, la integridad, la libertad, el patrimonio, la salud pública, el medio ambiente, etc. Y después, selecciona qué conductas humanas puede y quiere prohibir, y qué conductas quiere ordenar su realización. Porque tampoco puede otorgar una protección absoluta de todos los bienes jurídicos, sino que exclusivamente considera importantes aquellas conductas más graves, más peligrosas o más lesivas para los bienes jurídicos más importantes. De modo que una vez seleccionados los bienes jurídicos a proteger, y las conductas más intolerables, fija las características que el comportamiento ha de poseer para ser relevante para el derecho penal, esto es, describe en la ley la conducta con los requisitos necesarios para merecer la sanción penal. Estos requisitos o características que el legislador describe en la norma, y que son necesarios para que la conducta sea relevante, pueden responder a múltiples razones.
Unas veces será la forma de ataque, empleo de violencia o intimidación, otras la intensidad de la lesión, la cuantía del daño causado o del beneficio económico obtenido, o del grado de peligro para el bien jurídico, riesgo para la seguridad de las personas, otras el sujeto que realice la conducta, ser autoridad o funcionario, otras las condiciones de la víctima, ser menor o incapaz, o incluso la finalidad perseguida, ánimo de injuriar, etc. Por citar algún ejemplo, el bien jurídico vida o integridad se protege frente a cualquier clase de conducta que los ataque. Pero en cambio el patrimonio no se tutela de forma absoluta, sino que su relevancia penal dependerá de la forma de ataque, apoderamiento con violencia o intimidación, fuerza en las cosas, engaño, abuso de confianza, etc. Lo mismo sucede con el medio ambiente, la ordenación del territorio, el patrimonio cultural, la seguridad del tráfico vial, las defraudaciones tributarias, las infracciones de los funcionarios públicos o la salud pública, en los que el derecho penal ha de tener una intervención mínima, secundaria y subsidiaria con relación a otras ramas del ordenamiento jurídico, reservando la sanción criminal a las conductas más graves. Y para ello las leyes penales establecen ciertas exigencias para su consideración como delitos. Por consiguiente, ya estamos en condiciones de comprender el significado de tipicidad. Tipo es el conjunto de características, requisitos o elementos que la norma penal precisa para que una conducta sea relevante para el derecho penal. De suerte que si la conducta realizada no reúne todas y cada una de las características, requisitos y elementos exigidos en la norma penal, no será relevante, se calificará en consecuencia de atípica, y, por tanto, no será delito. La idea de tipicidad es la traducción dogmática, o técnico-jurídica, del principio de legalidad criminal. Por ejemplo, no será típica la conducta de prevaricar si la realiza un particular, pues la norma exige que se lleve a cabo por una autoridad o funcionario. Tampoco será típica la venta de pornografía o el exhibicionismo sexual si se realiza ante mayores, pues la ley solo castiga su práctica ante menores o incapaces. De igual forma, no será típica la conducta de acusación y denuncia falsa si ésta no se produce ante funcionario competente para perseguir delitos. No habrá homicidio si la muerte se ocasiona a un animal. No existirá delito de allanamiento de morada si el morador permite la entrada, pues la norma requiere entrar contra la voluntad del titular del domicilio. Tampoco existirá delito de injuria si la crítica a una persona se realiza sin ánimo de atentar a su honor. B. Concepto de conducta, teoría de la acción. Recientemente el concepto de conducta ha sufrido un giro trascendental. Ya no se atribuye a la conducta un papel fundamental en la teoría del delito, ni se le asigna el desempeño de varias funciones conceptuales, ni tampoco se pretende construir un concepto general, anterior, prejurídico e inmutable de conducta, v-gramo, los conceptos o teorías clásicas de la acción, causal, final y social de acción. Todos estos empeños hoy mayoritariamente no se consideran válidos. En la actualidad, por tanto, se parte de considerar que la conducta es una condición decisiva, pero no nos interesan las conductas en general, ni tampoco discutir si ha existido o no una conducta, sino que únicamente nos importa si la concreta conducta que en cada caso analizamos se ha realizado con las características exigidas en la ley penal. En otras palabras, resulta estéril discutir acerca de un concepto general de conducta válido para todas las posibles formas de conducta. Porque en realidad solo nos interesa si se ha actuado en la forma descrita en la norma penal. Por todo ello, hoy el concepto de conducta se resume en la idea de conducta típica, esto es, no existe un concepto general de conducta, sino tantos conceptos de conducta como clases de conductas relevantes, típicas, para el derecho penal, según las diversas características con las que son descritas normativamente. Con otras palabras, se renuncia a creer que existen acciones como si se tratara de objetos, y que su concepto se puede formular en una idea previa, superior y común a las normas, y capaz de agrupar a toda clase de acciones. Es decir, no existen acciones previas a las normas, de modo que no puede decirse que exista la acción de matar, si previamente no existe una norma que define lo que es matar. Traslademos esta consideración a ejemplos deportivos. Así, no existe la acción del jaque mate si antes no existen las reglas del ajedrez.
Y del mismo modo, no existe la acción del fuera de juego sin que previamente exista una norma reglamentaria que defina lo que es el fuera de juego. Primero son las reglas, normas, las que definen qué entendemos socialmente por esta o aquella acción. Y luego conforme a estas reglas ya podemos identificar y decir que matar es un homicidio, o que determinados comportamientos significan o poseen un sentido jurídico, social y culturalmente que llamamos cohecho, estafa, prevaricación, hurto, malversación, tortura, falso testimonio, atentado o desobediencia. O que atacar al rey enemigo sin dejarle casilla libre es jaque mate, o que colocarse detrás del último defensa antes de la salida de la pelota es un fuera de juego. En resumen, la pregunta acerca de si ha existido o no una conducta humana ha de hacerse siempre en relación a una regla, esto es, con un determinado tipo penal, homicidio, lesiones, falsedades, injurias, hurto. De forma que solo si reúne todos los requisitos requeridos en la norma correspondiente tiene el significado jurídico al que llamamos delito de atentado, de desobediencia a la autoridad o lesiones graves. Ahora bien, la conducta humana consiste siempre en una manifestación de voluntad. Lo que significa dos cosas. Primero, que la conducta humana ha de ser voluntaria, es decir, ha de ser la expresión de la voluntad del sujeto. Y en segundo lugar, para hablar de conducta humana, ésta siempre ha de exteriorizarse. De ahí que si no reúne ambas características, no puede hablarse de conducta humana. Entonces nos enfrentamos a los supuestos de ausencia de comportamiento. C. Supuestos de ausencia de conducta, art. 34,8 grados Código Penal. Como acabamos de advertir, no existe conducta humana si ésta no es expresión de la voluntad del sujeto y, además, está exteriorizada u objetivada. Por tanto, si falta alguna de estas dos características no existirá una conducta humana relevante para el derecho penal, y diremos que no existe conducta a los efectos del derecho penal, o sea, que los movimientos corporales examinados no son un comportamiento humano voluntario, y, por tanto, son atípicos. Los supuestos clásicos de ausencia de comportamiento por falta de voluntariedad se refieren a casos de fuerza irresistible, inconsciencia y actos reflejos. Para algunos autores, el Código Penal de 2007 recoge en su art. 34,8 grados este eximente de la responsabilidad penal. Dice así: actúe o deje de actuar violentado por fuerza absoluta externa. Principalmente alude a supuestos de vis absoluta, donde una fuerza externa opera sobre el cuerpo del sujeto, que queda convertido en un simple instrumento inerte y, por tanto, no es el medio a través del cual se manifiesta su voluntad. La fuerza irresistible excluye pues la voluntad del sujeto. Sin embargo, otros autores entenderán que esta interpretación es absurda, pues resulta reiterativa y superflua, ya que la ausencia de acción que caracteriza estos supuestos determinaría, sin más, la exclusión del concepto de delito, sobre una interpretación a contrario del concepto de delito del art. 21, que requiere la existencia de una acción u omisión. Por esta razón propondrán su entendimiento como causa de inexigibilidad. La fuerza irresistible determina la ausencia de comportamiento voluntario, por cuando una tercera persona violenta al sujeto, mediante el empleo de una fuerza física irresistible, vis física absoluta. Pero para excluir el comportamiento del sujeto es necesaria una determinada cantidad de fuerza del tercero. Por ello, la jurisprudencia generalmente requiere que la fuerza del tercero suprima o anule la voluntad, u obligue a delinquir al sujeto que realiza la conducta. En estos casos, autor será el tercero que practica la fuerza, supuestos llamados de autoría mediata. Ejemplos: 1. Pedro empuja fuertemente a Juan, que al caer aplasta a un bebé causándole la muerte. 2. Conductor de tranvía que al circular por una calle en pendiente, sufre un corte de fluido eléctrico, que le impide controlar el tranvía, arrollando a varios peatones y vehículos. 3. Jacinto y David sujetan e impiden por la fuerza que Pablo socorra a su hermano que se está ahogando. 4. Andrés conduce a la fuerza la mano de Paula para que estampe su firma en un documento. La fuerza irresistible ha de diferenciarse de la llamada intimidación moral, que no incide sobre el cuerpo sino sobre la mente, proceso de motivación, por lo que no excluye la conducta, que es voluntaria, sino la libertad de decisión. Por tanto, si existirá conducta, pero no la posibilidad de reprochar, exigir o imputar esa conducta. De modo que la intimidación o amenaza deberá ser considerada, en su caso,
conforme al tratamiento de las eximentes, por ejemplo, conforme a la de miedo insuperable del art. 34,6 Código Penal. La inconsciencia también determina la ausencia de comportamiento voluntario. Los supuestos característicos son el hipnotismo, el sueño, sonambulismo y la embriaguez letárgica. Ahora bien, para excluir la conducta ha de faltar por completo la voluntad, pues de otro modo, si existe voluntad aunque sea disminuida, existiría una conducta que dará lugar a responsabilidad penal generalmente a través de la imprudencia, falta de intencionalidad. Y la tercera causa de ausencia de conducta voluntaria se encuentra en los llamados actos o movimientos reflejos, en los que no existe voluntad puesto que el comportamiento se realiza sin intervención de la conciencia, y que responde a un estímulo fisiológico corporal, mediante el cual pasa de un centro sensorial a un centro motor que desencadena el movimiento. Por su importancia merecen ser destacados los casos de paralización momentánea a causa de una impresión física, V-gramo, deslumbramiento o psíquica. En estos casos se habla de movimientos reflejos con transformación subcortical, inconsciente. Generalmente se citan, por ejemplo, ciertos ataques convulsivos que pueden causar daños. No se consideran actos reflejos las llamadas reacciones primarias, entre las que se encuentran los actos en cortocircuito y las reacciones explosivas. Aquí ha de incluirse el llamado actuar impulsivo, porque en el mismo también existe un proceso anímico. En estos supuestos, por tanto, si existe un comportamiento voluntario, si bien podrán tomarse en consideración otras causas de atenuación o exención de la pena que estudiaremos más adelante, fundamentalmente en el seno de la culpabilidad, imputación subjetiva. Desde la Revolución Francesa, en el seno de sistemas democráticos solo es legítimo castigar penalmente los comportamientos externos, objetivados o pertenecientes al fuero externo. Y nadie cuestiona lo contrario, es decir, que pueda castigarse el pensamiento o la mala voluntad no transformada en un acontecimiento del mundo externo sensible. Reina la unanimidad al respecto, de modo que no pueden ni deben castigarse por sí solos, los pensamientos, los procesos mentales o el fuero interno. Por tanto, no puede castigarse el designio criminal, ni siquiera aunque llegue a ser conocido por otras personas. Resulta imprescindible que el sujeto llegue a realizar la conducta externa voluntaria. La voluntad que no causa nada, es decir, que no es realizada, es impune. Así, es un principio clásico del derecho penal que se expresa, cogitationis poenam nemo patitur. 2 modalidades de conducta, acción y omisión. A. Acción y omisión. Ya hemos advertido que la misión del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Y para alcanzar este objetivo, el legislador debe castigar cualquier conducta humana voluntaria que dañe o pueda dañar gravemente un bien jurídico. Por tanto, le resulta indiferente que la conducta consista en una acción positiva o en una omisión. Lo importante es que el comportamiento sea relevante, típico, según las normas penales, y lo serán todos aquellos que la ley haya considerado idóneos para atentar contra bienes jurídicos, con indiferencia que consistan en hacerlo prohibido por la norma, acción, o en no hacerlo mandado y esperado por la norma, omisión. Todo depende, pues, de la forma en que la norma penal describa una conducta, es decir, todo depende de la formulación del tipo. Así, en unos casos el legislador habrá decidido castigar únicamente comportamientos activos, mientras que en otros la tipicidad acogerá exclusivamente comportamientos de omisión. E incluso también existen normas donde simultáneamente se contemplan conductas activas y conductas omisivas. La elección de una u otra alternativa siempre responde a consideraciones político-criminales, que generalmente se sustentan en la importancia y naturaleza del bien jurídico protegido y en la necesidad de tutela. En resumen, la norma penal puede describir de 2 formas las conductas que considera relevantes, típicas. La primera modalidad de conducta se produce cuando la norma contiene una prohibición, prohíbe robar, falsificar, violar, calumniar, etc., pues para realizar la conducta relevante, típica, el sujeto tiene que llevar a cabo una acción positiva, justamente la prohibida explícitamente en la norma, robar, apoderarse de cosas ajenas, falsificar documentos, tener acceso carnal contra la voluntad de la víctima, imputar falsamente la comisión de un delito. En la segunda modalidad de conducta la norma contiene un mandato,
obligando al sujeto a hacer o realizar un comportamiento determinado, que se conoce como acción esperada: socorrer a una persona desamparada, prestar atención sanitaria, perseguir delitos, denunciar ante la autoridad la comisión de delitos, etc. Surgen así los delitos de omisión, pues lo relevante para la norma penal es que el sujeto obligado no haga lo mandado y esperado, es decir, omita o deje de hacer lo que la norma específicamente le obliga. Omisión del deber de socorro, denegación de asistencia sanitaria, omisión del deber de perseguir delitos, omisión del deber de denunciar delitos. Pero también existen supuestos donde la norma describe simultáneamente conductas activas y omisivas. Es decir, que la norma, al describir los comportamientos típicos, considera relevantes tanto algunas acciones como determinadas omisiones, por considerar a ambas modalidades lesivas para el bien jurídico protegido. Así sucede, por ejemplo, en los delitos de defraudación a la hacienda pública, donde se castiga tanto la conducta de presentar una declaración falsa, acción, como no presentar la declaración, omisión, cuando se está obligado a ello. Y lo mismo sucede en otras figuras delictivas, como, por ejemplo, homicidio, lesiones, torturas, malversación de caudales públicos o daños. En definitiva, para el derecho penal pueden ser relevantes tantos los comportamientos activos como los omisivos. De ahí que las normas penales, para desempeñar correctamente su función de tutela de bienes jurídicos, en unos casos describan, tipifican, conductas activas y en otras conductas omisivas. Hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a la realización de conductas, que en sí mismas ya son relevantes y, por tanto, constituyen delito. Es decir, no requieren causar un resultado en sentido estricto, diferente y separable de la propia conducta, por ejemplo, falsificar, acosar sexualmente, malos tratos, omisión del deber de socorro, omisión del deber de perseguir delitos. Esta forma de describir el comportamiento típico, que no requiere la causación de un resultado posterior, recibe el nombre de delitos de mera actividad, si se trata de prohibir acciones, y de delitos de omisión propia, si contienen mandatos de un actuar determinado. Sin embargo, en otras ocasiones la norma penal, además de prohibir o ordenar una conducta, exige la producción de un resultado. Entonces se habla de delitos de resultado cuando éste se atribuye a una acción positiva, y delitos de comisión por omisión u omisión impropia, cuando el resultado se imputa a una omisión, esto es, a un no hacerlo ordenado. Con otras palabras, hay que diferenciar la manifestación externa de la voluntad o conducta en sí misma, en sentido estricto, de la modificación o cambio del mundo exterior por ella causada, el resultado. Es decir, hay que distinguir entre el producir y lo producido. Así, hay que distinguir entre la conducta de disparar y el resultado producido de muerte, homicidio, entre la acción de golpear y el resultado de rotura de la nariz, lesiones, entre el comportamiento de lanzar piedras y el resultado de cristales rotos, daños. En ambos casos surge una problemática muy particular, pues ha de demostrarse que la acción u omisión típica han causado el resultado típico. Esta cuestión se abordará en el epígrafe siguiente, donde analizaremos los requisitos para poder imputar el resultado a la conducta, problema del nexo o relación causal. Pero antes, debemos profundizar en la modalidad de la comisión por omisión, puesto que resulta ciertamente complejo poder imputar un resultado, por ejemplo, una muerte, a una omisión, esto es, a un no hacer. C. Comisión por omisión. En verdad resulta muy sorprendente que el derecho penal pueda imputar un resultado, v-gramo, la muerte de una persona a un sujeto, por no haber actuado, es decir, por haber omitido un mandato contenido en una norma. Ciertamente nadie discute en atribuir una muerte al sujeto que ha disparado, ha golpeado, ha apuñalado o ha atropellado a otro. Pero ¿cómo es posible decir que alguien ha matado si no ha realizado ninguna de estas acciones, limitándose a omitir, a no hacer? Pues bien, para poder llegar a afirmar que alguien ha causado la muerte de otro por omisión, ha de procederse con extrema cautela y rigor, teniendo presente siempre que se trata de una modalidad absolutamente excepcional y, por tanto, que su aplicación está extraordinariamente limitada. En este ámbito, la vigencia del principio de legalidad ha de ser continuamente recordada.
La comisión por omisión puede definirse en referencia a estas notas esenciales. Primera, se trata de una omisión, pues lo relevante para el derecho penal sigue siendo la conducta mandada que no se ha realizado. En consecuencia, también es fundamental la idea de la acción esperada, pues lo fundamental en la omisión es que el sujeto no haya hecho justamente lo mandado y esperado por el derecho. Sin embargo, esta idea de la acción esperada se encuentra extraordinariamente acentuada en la comisión por omisión, hasta el extremo que surge el concepto fundamental, la posición de garante. Y significa que, en determinadas situaciones, una persona ha de garantizar con su actuación positiva la evitación de resultados lesivos para el bien jurídico protegido. Esto es, ha de impedir que se cause un mal, y para ello ha de realizar la acción mandada en la norma, la acción esperada. La segunda nota esencial es que la omisión ha de ser equivalente a la acción, es decir, que lo que no se hizo y esperaba el ordenamiento, tenga un significado social igual a la acción positiva, por ejemplo, de matar, lesionar, causar un aborto, etc. Y la tercera característica es que si el sujeto en posición de garante efectivamente hubiera llevado a cabo la acción esperada, ésta hubiera evitado el resultado. Ejemplos clásicos de comisión por omisión son los siguientes: padres que no alimentan a su hijo recién nacido, que resulta muerto; socorrista de una piscina que no socorre a un niño que se está ahogando; cónyuge que no auxilia al otro demandando ayuda tras sufrir un infarto. El legislador, consciente de la necesidad de obrar con suma prudencia en esta materia, ha optado por una fórmula muy restringida en el art. 23 del Código Penal de 2007. De suerte que, para castigar esta modalidad compleja, en la que se imputa un resultado a un no hacer, omisión, ha seguido dos técnicas legislativas distintas. La primera fórmula consiste en crear figuras delictivas, en las que expresamente se castiga la comisión por omisión. Es decir, en el Código Penal existen delitos de comisión por omisión directamente configurados por el legislador. Son delitos cuya estructura típica requiere de una conducta omisiva a la que se atribuye la producción de un resultado lesivo para el bien jurídico protegido. En estos supuestos la norma ya contiene todas las características de la comisión por omisión: modalidad omisiva, posición de garante para ciertas personas y posibilidad de evitar el resultado mediante una actuación positiva. Un ejemplo de esta técnica legislativa es el delito de peculado, artículo 434, que castiga tanto a la autoridad o funcionario que sustrae caudales públicos, como a los que consienten que un tercero los sustraiga, esto es, omiten el deber de custodia de los fondos públicos y por ello se les imputa el resultado. Otro ejemplo es el art. 486 de tortura, que castiga a la autoridad, funcionario o empleado público que no impida la comisión de alguno de los hechos tipificados en los numerales anteriores. La segunda técnica legislativa consiste en acudir a una cláusula general, donde se especifican los requisitos que han de darse, para que un delito de resultado que describe una conducta con verbos activos, pueda también imputarse a una omisión. Esta cláusula se encuentra en el artículo 23, Código Penal, que a su vez constan de dos apartados. Cada uno de ellos contiene criterios diferentes de imputar un resultado a una omisión. En efecto, en el numeral primero se disciplina la clásica comisión por omisión, y contiene las exigencias ya comentadas como notas esenciales de la comisión por omisión. A. Que se trate de delitos que consistan en la producción de un resultado. B. Equivalencia material y formal entre la acción y la omisión. Y C. Existencia de posición de garante. Normalmente se consideran fuentes o causas por las que una persona queda situada en posición de garantizar la salvaguarda de un bien jurídico, las tres siguientes: la ley, el contrato y la previa creación de un riesgo para el bien, mediante una acción o omisión precedente. Teoría de la injerencia. Así, por ejemplo, las disposiciones legales pueden crear situaciones de garante, siendo habituales en el marco de las relaciones familiares, alimento o socorro mutuo, o en el ámbito de la función pública. Las autoridades y funcionarios, en el ejercicio de sus cargos, en ocasiones se encuentran en posiciones de garante. También por contrato o negocio jurídico,
Una persona puede obligarse en el ejercicio de una profesión u oficio a garantizar la no producción de resultados lesivos, socorrista, guía alpino, cuidador, médicos, etc. Por último, si alguien crea un riesgo para un bien jurídico, automáticamente asume la obligación de evitar la producción de otros resultados posteriores, siendo responsable de los mismos si omite la acción esperada de actuar para impedirlos. Así, quien enciende fuego en el bosque para comer, se sitúa en posición de garantizar que éste no se propague, debiendo actuar para sofocarlo. Si no lo hace, responderá por el incendio forestal. Sin embargo, el numeral segundo del artículo 23 regula una tercera clase de omisión, que algunos han denominado omisión pura de garante. Se aplicará a las hipótesis donde el garante ha incumplido efectivamente un deber jurídico especial, pero sin embargo no es posible afirmar que su omisión llegue a equivaler a la causación activa del resultado. Entonces se le sancionará con la pena agravada del delito omisivo. En estos casos, el omitente está en posición de garante, pero su inactividad no es equivalente ni material ni en el sentido estricto de la ley a la causación del resultado. Por ello, como no se les puede imputar el resultado, pero a la vez están en una posición de garante, constituyen una escala intermedia de gravedad. En resumen, el Código Penal establece 3 escalas de gravedad en la omisión: los delitos de omisión pura o simple, los delitos de omisión pura de garante, y los delitos de comisión por omisión, en los que se imputa el resultado como si lo hubiera causado activamente. Art. 23, 1 grados Código Penal. 3. La imputación objetiva del resultado, el nexo causal. En todos los delitos que requieren la producción de un resultado, tanto si describen una modalidad activa, delitos de resultado, o una modalidad omisiva, delitos de comisión por omisión, debe demostrarse que la conducta realizada ha causado el resultado producido. O lo que es lo mismo, en los delitos que requieren la producción de un resultado, ha de establecerse un nexo causal o relación de causalidad entre la conducta y el resultado. Así ocurre en delitos como homicidio, asesinato, aborto, lesiones, daños. Por tanto, se plantean 2 cuestiones diferentes. Primera, establecer conforme a qué criterios decidimos a los efectos del derecho penal que una conducta es causa del resultado. Y segunda, los parámetros probatorios de la citada relación de causalidad. En la práctica cotidiana, la prueba de esta relación de causalidad entre conducta y resultado no suele ofrecer dificultades ni dudas en la mayoría de los casos. Así, por ejemplo, quien dispara a la cabeza de otro que al recibir el impacto se desploma muerto. O cuando alguien golpea a otro reiteradamente hasta romperle 3 costillas y un brazo. O si unos jóvenes incendian un vehículo hasta quemarlo. Pues bien, en esta clase de supuestos, la prueba de la existencia del nexo causal no plantea problemas, pues resulta evidente, conforme a la experiencia general, que la conducta típica es la que ha producido el resultado. Sin embargo, también existen algunos grupos de casos, donde precisamente la existencia misma y la prueba de la relación causal se erigen en la cuestión central del proceso penal. A título de ejemplo, se puede recordar en España el llamado caso de la colza, SSTS 12 marzo de 1992 y 23 de abril de 1992, donde justamente lo que se discutió es si el aceite desnaturalizado para uso industrial, comercializado fraudulentamente para consumo humano, fue la causa de las numerosas muertes y lesiones sufridas por centenares de ciudadanos. O en Alemania el llamado caso de la madera, o el caso Contergan, donde se debatió si el consumo durante el embarazo de esta sustancia, en principio un tranquilizante, era la causa del posterior nacimiento de bebés con graves deformaciones y taras físicas. Podemos recordar otros casos problemáticos. Por ejemplo, un conductor atropella a una niña en una carretera desierta, causándole heridas leves. La recoge y la abandona en un cobertizo, muriendo al cabo de las horas desangrada. O preguntarnos si quien clava una navaja que solo produce una herida leve, debe responder del resultado muerte acontecido en accidente de circulación durante el traslado al hospital. O pensemos en variaciones del anterior caso, cuando la muerte deriva de una impericia médica, de una infección sobrevenida de la herida, etc. De modo que, junto a la mayoría de los casos donde la prueba de la causalidad es sencilla, existen otros de muy compleja demostración. Estos grupos problemáticos se suelen distinguir en los siguientes supuestos:
causalidad hipotética, causalidad cumulativa, causalidad adelantada, causalidad estadística, causalidad compleja, cursos causales irregulares, interrupción del curso causal. Para solventar estos problemas, históricamente se han propuesto diversas teorías. Entre las mismas, destacan la teoría de la equivalencia de las condiciones, las teorías individualizadoras de la causalidad, conditio sine qua non, causa efficienza emoticono cara guiñando, teorías generalizadoras, condición adecuada, teoría de la relevancia, y teoría de la imputación objetiva, que en la actualidad es la dominante en doctrina y jurisprudencia. Ahora bien, en realidad deben probarse dos cuestiones diferentes, tanto si existe como si no existe evidencia. Primera, ha de verificarse que existe un nexo causal o relación de causalidad entre la conducta y el resultado típico. Para ello, el derecho penal ha de recurrir a pruebas científicas, tecnológicas, lógicas, médicas y a la experiencia general. Tras su práctica, el juez podrá declarar que la conducta ha causado o ha contribuido a causar el resultado producido. Esta primera operación ha de realizarse conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, según la cual, la causa de un determinado efecto, resultado, es la totalidad de condiciones, dadas las cuales, ese efecto se produce necesariamente. Y trasladada esta teoría al derecho penal, se formula del modo siguiente: es causa del resultado toda condición, positiva o negativa, que suprimida in mente haría desaparecer el resultado en su aparición concreta. Y segunda cuestión, una vez comprobada la existencia de una relación de causación entre conducta y resultado conforme a los parámetros científico y lógico citados, ha de establecerse a continuación la imputación objetiva del resultado al autor de la conducta. Y esta segunda operación se desarrolla conforme a parámetros exclusivamente normativos. Es decir, si de acuerdo a criterios jurídicos o normativos, relación ideal de causalidad o imputación objetiva del resultado, y no única o exclusivamente considerando criterios ontológicos o científicos, relación material o natural de causación, puede decirse, a los efectos de castigar a una persona, que la misma ha producido un resultado. Así, el criterio de causalidad acude a un espectador objetivo, que, con todos los conocimientos sociales existentes, el estado inicial de las cosas y la operatividad de leyes generales, puede predecir la ocurrencia de determinados sucesos. Mientras que la teoría de la imputación objetiva recurre a parámetros como la adecuación, espectador objetivo, el fin de protección de la norma o el incremento de riesgo. Este segundo momento, puramente normativo, cada vez cobra mayor protagonismo, conforme se aprecia en las tendencias actuales. Veamos con un ejemplo la distinta naturaleza de ambas perspectivas. Desde un punto de vista lógico-científico, teoría de la equivalencia de las condiciones, el fabricante de un arma luego utilizada para un asesinato, ha puesto una condición necesaria, una causa, para producir el resultado. Y si bien desde esta perspectiva científica resulta indiscutible la existencia del nexo causal, porque suprimida in mente su contribución, nunca se hubiera producido el resultado concreto. Desde el punto de vista normativo propio del derecho penal, tanto si recurrimos al criterio de causalidad como si lo hacemos al de imputación objetiva, no podremos nunca imputar el resultado muerte al fabricante del arma. De ahí la necesidad de distinguir las dos perspectivas de análisis del problema causal. Ha de insistirse, pues, que cuando nos planteamos el problema del nexo causal en el ámbito del derecho penal, no solo estamos ante una cuestión lógico y científica, sino que fundamentalmente nos encontramos ante la necesidad de decidir en qué casos y con estas condiciones, imputamos o hacemos responsable a un sujeto del resultado que se deriva de su conducta. Esta doble perspectiva del problema nunca puede perderse de vista, pues de lo contrario, se confunden dos procesos de muy diferente naturaleza. Por consiguiente, ha de responderse a las dos preguntas, que son consecutivas pero diversas. Insistamos otra vez en ellas. Primera, desde el punto de vista natural, causación o relación material de causalidad, ha de enjuiciarse si una conducta es causa de un resultado. Pregunta esta que solo puede responderse de acuerdo a criterios científicos. Teoría de la equivalencia de las condiciones. Es claro que lo que no es causa de un resultado de acuerdo a los conocimientos lógicos científicos, tampoco puede serlo a los efectos del derecho penal. De modo que, con este primer examen de la relación de causación, o causalidad material,
Se descartan las conductas que científicamente no pueden considerarse causantes del resultado. Pero si la conducta analizada supera esta primera prueba, y aparece como científicamente causante del resultado, no significa que jurídicamente pueda ya imputarse objetivamente al autor. Aquí entra en escena el examen de esa conducta conforme a parámetros estrictamente normativos. Y de entre todas las posibles conductas que causan o contribuyen a causar un resultado desde la perspectiva científica, no todas son relevantes para el derecho penal. Es decir, no todas permiten imputar el resultado. Aquí, los criterios jurídicos estrechan o reducen el círculo de las conductas que pueden considerarse idóneas. En definitiva, el examen de la causación conforme a criterios lógicos científicos constituye un requisito necesario e imprescindible, pero insuficiente por sí solo para imputar, esto es, para hacer responsable penalmente a una persona de un resultado. Y para efectuar esta selección, generalmente se recurre a la teoría de la imputación objetiva, que a su vez utiliza alguno de estos tres criterios. El primero es el llamado incremento de riesgo que atiende a la conducta indebida del autor, de modo que si ésta aumentó la posibilidad de lesionar el bien jurídico protegido, entonces podremos imputar el resultado. V. Aunque el paciente estaba muy grave, la impericia del médico contribuyó a acelerar la muerte. El segundo criterio se denomina fin de protección de la norma, que excluye la imputación de todos los resultados producidos fuera del ámbito de protección normal o habitual para el que se dictó la norma. Ejemplo, al autor de un asesinato, no se le puede imputar la muerte de la madre de la víctima, ocurrida por la impresión desatada al conocer que se trataba de su hijo. También se recurre en ocasiones a un tercer criterio, llamado de adecuación, conforme a la cual solo se considera causa del resultado, aquella condición generalmente adecuada conforme a la experiencia general para producir el resultado. De suerte que, el juez, como si fuera un espectador objetivo, ha de situarse en el lugar del autor y en el momento de realizar la conducta, y provisto de todos los conocimientos existentes en la sociedad, valorar si el resultado se hubiera derivado generalmente de la conducta. En este caso, se imputará el resultado al autor. En la actualidad, la teoría de la imputación objetiva ha dejado de ser una simple explicación de la relación de causalidad, para convertirse en una teoría del tipo penal. Semejante mutación demuestra que el problema causal estaba mal planteado, y quizás siga estándolo todavía hoy. En cualquier caso, lo esencial desde la óptica de la investigación criminal reside en recopilar y conservar la mayor parte de los indicios que después puedan constituir la prueba. Por último, hay que hacer referencia en este ámbito a la aplicación del criterio que trata de determinar la relevancia típica que, en el momento de la imputación objetiva, tiene el comportamiento de la víctima en situaciones que son calificadas como de autopuesta en peligro o de exposición voluntaria a un peligro que proviene de la acción de otro, tal y como expresamente las denomina la jurisprudencia. V. STS 19 de septiembre de 1999. En cualquier caso, la consideración de la conducta de la víctima como un problema de tipicidad a resolver sistemáticamente en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva constituye hoy una opinión compartida en la doctrina y que poco a poco parece que se va abriendo paso también en la jurisprudencia, en detrimento de otras soluciones que hasta ahora venía utilizando para solventar dicho problema. Así, por ejemplo, en la STS de 17 de julio de 1990 que resuelve el conocido caso de la botella. Parece, pues, que el carácter innovador debe cifrarse en dos aspectos. De una parte, en la aplicación de ciertos criterios propuestos por la doctrina para tratar de determinar la relevancia típica de la actuación de la víctima en el marco de la imputación objetiva del resultado producido en combinación con la conducta del autor, autopuesta en peligro, exposición voluntaria al peligro que proviene de la acción. De otro. Y por otra parte, en el correlativo abandono de las soluciones que tradicionalmente venía otorgando el TS a los casos en los que la víctima participa de alguna manera en la producción del resultado, que principalmente consistía en acudir a su teoría de la concurrencia de culpas, pero también en otras ocasiones recurría a la idea de interrupción del curso causal o de falta de previsibilidad del autor provocadas por la intervención de la víctima. Como ejemplo de la problemática apuntada, puede citarse el enjuiciado en la STS de 19 de septiembre de 1999, que puede resumirse del siguiente modo. Tuvo lugar una discusión entre dos personas,
que posteriormente derivó en una pelea al propinarle Francisco Manuel un puñetazo en el rostro a Federico, como consecuencia de un comentario despectivo que éste había efectuado, tirándolo al suelo. Este se levantó y cogió una silla de plástico de la terraza, momento en que también la asió Francisco Manuel, llevando a cabo un forcejeo entre los dos, cayendo este último al suelo a causa del fragor de la pelea, y sufriendo como consecuencia de la caída una fractura subcapital del hombro derecho. Pues bien, se plantea que trascendencia tiene que el lesionado fuera quien inició la pelea y consiguientemente se puso en peligro agrediendo a Federico. Es decir, la relevancia de la conducta previa de la víctima a efectos de imputar o excluir la imputación del imputado. 4. Los elementos subjetivos del tipo. Existen algunas conductas que para ser relevantes para el derecho penal, han de poseer alguna finalidad o intencionalidad específica. De suerte que si no contienen ese especial ánimo del sujeto, no interesan y no comportan el significado necesario para crear un riesgo o para dañar el bien jurídico protegido. Por consiguiente, el legislador, al describir estas conductas en la norma, lo hace mencionando expresamente la referencia anímica, intencional o finalística, sin la cual la conducta es absolutamente irrelevante. En definitiva, estas referencias al ánimo, a la intención o a la finalidad con la que actuó el sujeto, pertenecen al tipo, pues sin ellas el comportamiento no significa nada para el derecho penal. De ahí que a este conjunto de referencias subjetivas, intencionales o anímicas se les llame elementos subjetivos del tipo. Los modernos textos punitivos, como es el Código Penal, contienen múltiples delitos descritos con elementos subjetivos. Destacan por su trascendencia los delitos contra el patrimonio, donde el ánimo de lucro, de apropiación o de enriquecimiento, es fundamental para determinar si una conducta es o no constitutiva de delito. Y por ello esta clase de elementos subjetivos se denominan de intención. No es lo mismo coger un abrigo de piel con la intención de probárselo, que con la intención de apropiárselo, ánimo de lucro. No es igual tomar una pluma estilográfica de gran valor para probar su escritura, que tomarla con ánimo de apropiarla. Lo mismo sucede en los delitos contra la libertad sexual, en los que los actos, movimientos o tocamientos corporales deben ser realizados con ánimo libidinoso, de lujuria o de satisfacción del instinto sexual. Estos elementos subjetivos son denominados de tendencia interna trascendente. Una palmada en el trasero, los abrazos y besos de jugadores al celebrar un gol, no constituyen un atentado a la libertad sexual del goleador, pues no existe el ánimo libidinoso requerido en el tipo correspondiente. Tampoco son atentados a la libertad sexual los gestos de afecto entre familiares y amigos. También puede decirse lo mismo en el delito de falso testimonio, que castiga precisamente la discordancia entre lo que el sujeto relata y lo que realmente sabe. En este caso, esta clase de elementos subjetivos reciben el nombre de expresión. El testigo que se equivoca en la descripción del presunto asesino no comete falso testimonio, porque por la escasa iluminación confundió el color de sus ropas. Pero si comete este delito, el testigo que reconociendo la marca y color del vehículo causante de un atropello, conscientemente declara haber visto otra marca y otro color. Son igualmente característicos los delitos contra el honor, pues tanto injurias como calumnias se encuentran descritos con él. Elemento subjetivo del ánimo injuriandi, sin el cual la conducta es irrelevante para el derecho penal. Es decir, el sujeto ha de perseguir lesionar el honor y atentar contra la dignidad de la víctima. No es igual insultar a una persona con ánimo de injuriarlo faltando a su honor, que hacerlo simplemente con la intención de gastar una broma en una reunión familiar, o de corregir a un hijo por sus padres o a un estudiante por el educador. Finalmente, con relación a los delitos descritos con elementos subjetivos, ha de tenerse en presente que jamás pueden realizarse por imprudencia, pues ésta resulta incompatible con la presencia de estos elementos anímicos. Así, por ejemplo, no es posible robar imprudentemente, o bien existe ánimo de apoderamiento o no existe, pero no puede alegarse que se hizo por negligencia, o que se apoderó por descuido, sin querer. De modo que esta clase de delitos solo pueden cometerse dolosamente, si bien no hay que confundir ambos conceptos. Las fases de realización del hecho típico, Hecha crímenes. 1. Introducción, fase interna y fase externa. Cualquier hecho humano puede descomponerse en diversas fases o etapas. Por ejemplo,
Una jugada de balonmano transcurre en varias secuencias. Un jugador piensa una jugada, después la marca a sus compañeros, y la inicia pasando la pelota a otro jugador, que tira y marca el gol. Pues exactamente igual ocurre con la clase de hechos humanos que llamamos delitos, esto es, con aquellos hechos tipificados en las leyes penales. Y cada una de estas fases posee un distinto significado y, por tanto, un diferente tratamiento punitivo. Así pues, un delito no nace de la nada, sino que discurre a través de un proceso en el que se distinguen diversas fases. Es decir, la realización de cualquier hecho delictivo recorre un camino más o menos largo según cada caso. Este camino, proceso o sucesión de etapas recibe el nombre de iter criminis. Comienza. Desde que alguien alumbra la decisión de cometer un hecho delictivo, continúa con su preparación, después con el comienzo de la ejecución, sigue con el desarrollo de los actos ejecutivos, luego con la conclusión de los mismos, y por fin, en su caso, con la producción del resultado típico, e incluso puede hablarse de la terminación y del agotamiento del delito. En estas líneas es necesario describir todas las posibles fases, pero en la realidad en unas ocasiones se verifican todas, mientras que en otras el hecho queda inconcluso en alguna de las fases iniciales o intermedias descritas. Es así como aparecen en derecho penal los conceptos de actos preparatorios, tentativa, desistimiento, y en su caso consumación. Comencemos pues a analizar cada una de estas posibilidades. Tradicionalmente se distinguen dos grandes fases de realización del hecho criminal. La primera recibe el nombre de fase interna, estando integrada por todos los momentos en los que se va formando la voluntad criminal. Estos momentos son la ideación, la deliberación y la resolución criminal, esto es, la decisión de cometer el hecho delictivo. Sin embargo, todos estos momentos integrantes de la fase interna son por sí mismos completamente irrelevantes para el derecho penal. Y son irrelevantes, porque como ya advertimos en el tema anterior, el pensamiento por sí solo no es punible, siendo absolutamente imprescindible la exteriorización de la voluntad. Con otras palabras, para que exista un hecho humano, ha de haberse manifestado o exteriorizado la voluntad criminal, cosa que no sucede en esta fase interna. De ahí que esta fase sea impune, pues al no existir exteriorización de la conducta, no existe peligro alguno, constituye una esfera de intimidad vedada al derecho penal, y por otra parte, resulta imposible demostrar. Por tanto, es la llamada fase externa la que resulta de interés para el derecho penal. Esta fase comporta la existencia de una voluntad criminal, intención, resolución o propósito de cometer un hecho delictivo, que ha sido ya exteriorizada, manifestada y en consecuencia es posible ser conocida o percibida por los demás. Desde este instante el derecho penal ya puede castigar esa conducta, aunque eso no significa que deba castigarla siempre y en todo caso. Y también debe considerarse si políticamente el legislador quiera o estime conveniente hacerlo. Nuevamente aparece otra frontera esencial, es decir, otro salto cualitativo entre las diferentes fases de realización. Y esta nueva frontera viene representada en el inicio de la ejecución del hecho. De modo que existe un antes y un después en la fase externa. El antes viene integrado por todos los actos que únicamente constituyen actos de preparación del delito. El después está integrado por aquellos actos que ya ejecutan el correspondiente delito, es decir, son actos que realizan total o parcialmente la conducta típica descrita en la ley penal. Naturalmente, para poder determinar si un acto ha de calificarse como acto preparatorio o como acto ejecutivo, solo tenemos un criterio válido, que es acudir a la conducta típica. Es decir, comprobar en la correspondiente figura delictiva cómo está descrita la conducta típica, y así decidir si este o aquel acto supone una ejecución o desarrollo de la misma, o si por él contrario únicamente suponen su preparación. Todo dependerá de la conducta típica, esto es, del verbo empleado y de las demás características del tipo correspondiente. Por ejemplo, si Juan propone a Pedro matar entre ambos a Sebastián, no han comenzado a ejecutar la acción de matar y únicamente están preparando su comisión mediante una voluntad ya exteriorizada. En cambio, cuando Rafael apunta con su arma con intención de disparar y matar a Jorge, ya ha comenzado a realizar la conducta típica de matar. 2. Los actos preparatorios punibles. Llegados a este punto, ya podemos definir los actos preparatorios, diciendo que por actos preparatorios hay que entender toda actividad externa,
voluntad manifestada, que está orientada a facilitar la realización ulterior de un delito. Mientras que actos ejecutivos son aquellos que suponen el inicio, principio o comienzo de la realización de la conducta típica correspondiente. Se trata en definitiva de actos consumativos. Así pues, el comienzo de la ejecución fija una segunda diferencia esencial dentro de las fases de realización del hecho delictivo. Diferencia fundamentada en el distinto grado de peligro que una y otra representan para el bien jurídico protegido. Y esta diferencia se traduce en un distinto sistema de castigo de una y otra clase de actos, pues mientras los actos ejecutivos se castigan siempre, los actos preparatorios solo se castigan excepcionalmente. Pero téngase en cuenta que el concepto jurídico de actos preparatorios no coincide con el entendimiento común o vulgar de preparación de un delito, y se trata, como inmediatamente comprobaremos, de un concepto estrictamente normativo. Este es el modelo seguido en la inmensa mayoría de los países occidentales, y también en el Código Penal nicaragüense de 2007. En sus artículos 31 y 32 se regulan los actos preparatorios y su castigo. En primer lugar, solo se definen 3 clases de actos preparatorios, pues únicamente estos merecen la sanción penal. Y en segundo lugar, ni siquiera se castigan estos siempre, es decir, respecto a cualquier delito, sino que solo se castigan cuando existe un precepto en el Código Penal donde expresamente se dice que respecto a un delito o grupo de delitos deben castigarse los actos preparatorios. Sigue pues el Código Penal un sistema de numerus clausus o de incriminación tasada de los mismos. Y lo hace castigando los actos preparatorios únicamente con relación a determinados delitos, que naturalmente son los más graves, o sea, los que tutelan los bienes de superior jerarquía y valor social. Así, por ejemplo, en el Código Penal de 2007, se castigan expresamente los actos preparatorios con relación a los siguientes delitos: homicidio, parricidio, asesinato, manipulación genética y clonación de células, manipulación genética para producción de armas biológicas, lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas, art. 162, corrupción sexual de menores, proxenetismo, rufinería o tráfico de personas, artículos 172-182, receptación y lavado de dinero, art. 282, la conspiración para terrorismo, art. 398, conspiración para cometer traición, art. 412, conspiración para rebelión, art. 424, rebelión, art. 420. En estos preceptos se determina expresamente la sanción a imponer, que generalmente es una pena atenuada cuyo límite máximo será el límite inferior de la pena prevista por la ley para el delito que se trate, y cuyo límite mínimo será la mitad de aquel. Fuera de estos casos donde expresamente se castigan, los actos preparatorios son impunes, como literalmente proclaman los arts. 31, 3 grados y 32,2 grados del Código Penal. Pues bien, el Código Penal nicaragüense define 3 clases de actos preparatorios punibles, que son la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. La conspiración para delinquir se define en el artículo 31, 1 grados del Código Penal, y existe cuando 2 o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La definición legal comporta la concurrencia de 3 notas: concurrencia de 2 o más personas, pacto, acuerdo o concierto de voluntades de todos ellos para llevar a cabo el delito, y decisión o resolución de cometer un hecho delictivo. Existe pues una voluntad común exteriorizada. Ejemplo: Andrés, Fernando y Francisco se reúnen y acuerdan cometer un delito de robo, planificando el lugar, día y hora, así como los medios para entrar en el inmueble y los objetos que esperan sustraer. El segundo acto preparatorio punible es la proposición, que viene definida en el artículo 31, 2 grados del Código Penal, diciendo que existe proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. De modo que la proposición requiere que un sujeto, el que propone, ya posea la resolución de cometer un hecho delictivo concreto, y segundo, que la invitación al otro u otros no basta con que sea una invitación a participar en un hecho delictivo, sino que ha de consistir en una invitación para ejecutar el delito, es decir, para realizarlo junto con el proponente, todos como coautores. Ejemplo: Francisco, que ya ha tomado la decisión de darle una paliza a Ángel,
propone a sus amigos Manuel y Vicente que entre los tres golpeen a la víctima hasta darle un escarmiento. La tercera clase de acto preparatorio punible es la provocación, apología e inducción, definida en el artículo 32 Código Penal. Así, en el numeral primero se define la provocación, al decir que existe provocación cuando directamente o indirectamente, pero por medios adecuados para su eficacia, se incita a la realización de un delito. Los requisitos de la provocación son los siguientes: existencia de una incitación directa, es decir, de una persona que realiza actos dirigidos a que otro u otros se decidan a cometer un delito. El provocador, a diferencia del proponente, proposición, no tiene la intención de cometer el delito, pues únicamente pretende que sean otros los que lo realicen. Un segundo requisito consiste en la necesidad de que la provocación se realice a través de un medio público o ante una colectividad de personas, esto es, que sea adecuada para ser eficaz. Tercero, la provocación ha de dirigirse a la realización de uno o varios hechos delictivos concretos, no siendo suficiente una invitación genérica a delinquir. Por ejemplo, el alcalde de Villablanca invita, durante una alocución en la emisora local, a que todos los vecinos expulsen violentamente del término municipal a cualquier extranjero que encuentren en el pueblo. Pues bien, aunque nadie le hiciera caso, la conducta ya debería castigarse como provocación al delito de lesiones. Y si algunos vecinos secundaran la invitación del alcalde, este entonces sería castigado como inductor. No sería provocación si esta misma actividad la lleva a cabo el alcalde en privado en una conversación con dos amigos, siempre que luego ninguno de los dos realice la conducta, pues si alguno le hace caso y actúa, el alcalde podría ser castigado, en su caso, como inductor, art. 32,3 grados Código Penal. En el artículo 32,2 grados del Código Penal se regula la apología como una forma o clase de provocación, al decir que el que ante una concurrencia de personas, ensalce el crimen o enaltezcan a su autor y partícipes, realiza a efectos de este código, apología. La apología solo será delictiva como forma de provocación si por su naturaleza y circunstancias constituye, con los requisitos del apartado primero, una incitación directa a cometer un delito. Por tanto, al ser considerada como una forma de la provocación ha de reunir todos y cada uno de sus requisitos. Lo único que cambia es la forma de provocar para que otros cometan un delito, pues aquí consiste en una incitación directa mediante la defensa del delito o de los delincuentes, ante una concurrencia de personas. Ignacio, al concluir una manifestación autorizada, legal, toma la palabra y públicamente elogia y defiende a varios condenados por asesinato de policías, considerando la necesidad de seguir actuando de este modo, y de hacerlo inmediatamente con los policías que vigilan el desarrollo de la manifestación. Pero no se considera apología el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho de información que no contravenga los preceptos y principios constitucionales y las leyes especiales. Art. 32,2 grados. Si la provocación es seguida de realización del hecho delictivo por parte de alguna persona, al provocador se le castigará como inductor. Art. 32,3 grados Código Penal. Por otra parte, todos los actos preparatorios requieren la concurrencia de un doble elemento subjetivo, la voluntad de conspirar, proponer o provocar, y, además, la voluntad de que se realice el concreto delito o delitos que se están preparando. Pues bien, hasta aquí llegan los actos preparatorios punibles, y a partir de este momento comienzan a realizarse los actos ejecutivos en los que el sujeto o sujetos ya dan inicio a la ejecución o realización del correspondiente delito, de forma que practican alguno o todos los actos de la conducta típica respectiva. Y una vez comenzada la ejecución del hecho delictivo, éste puede quedar en fase de tentativa o frustración si no se alcanza el resultado o si no se realizan todos los actos ejecutivos necesarios. Se trata entonces de una forma imperfecta de realización del hecho, o bien quedar definitivamente consumado si se produce el resultado típico, en los delitos de resultado, o si se realizan todos los actos ejecutivos típicos, en los delitos de mera actividad. A continuación, pues, se estudian la tentativa, la frustración y la consumación. 3. Tentativa. El art. 27,1 grados declara que son punibles el delito consumado, el delito frustrado y la tentativa de delito. Por su parte, el numeral segundo de este mismo precepto advierte que las faltas, excepto aquellas contra las personas y el patrimonio,
solo se castigarán cuando hayan sido consumadas. El Código Penal nicaragüense define la frustración en el art. 28,2 grados. Hay frustración cuando la persona, con la voluntad de realizar un delito, practica todos los actos de ejecución que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes o ajenas a la voluntad del sujeto. Por su parte, el art. 28,3 grados define la tentativa en el artículo. Hay tentativa cuando el sujeto, con la voluntad de realizar un delito, da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, pero solo ejecuta parte de los actos que objetivamente deberían producir la consumación, por cualquier causa que no sea el propio y voluntario desistimiento. De este concepto legal pueden extraerse las notas esenciales de esta fase de realización del hecho que llamamos frustración y tentativa, que constituyen formas imperfectas de realización del hecho criminal. Ambas comparten características comunes. La primera nota esencial viene constituida por el llamado elemento objetivo de la tentativa y frustración. Este consiste en dar comienzo a la ejecución, es decir, en intentar llevar a cabo el delito. Así pues, la tentativa y la frustración implican el principio de la ejecución del hecho delictivo. Por tanto, la tentativa, o lo que es lo mismo, el intentar, va más allá de la ideación, deliberación y resolución, fase interna, y también va más allá de la preparación del delito. Intentar, tentativa, es equivalente a comenzar a ejecutar mediante actos consumativos o realizar la conducta típica correspondiente pero sin que se produzca el resultado típico. Comete tentativa o frustración de homicidio quien intenta matar a otra persona, es decir, quien realiza actos de matar, que es la conducta típica del homicidio y del asesinato, como, por ejemplo, disparar un arma de fuego apuntando a la cabeza de la víctima, clavar en zonas vitales una navaja, echar veneno en la comida, colocar un explosivo adherido a los bajos del automóvil, etc. Todas estas conductas pueden ser calificadas como tentativa o frustración de homicidio o asesinato, pues concurre el elemento objetivo de la misma. Si, además, concurre el elemento subjetivo, voluntad, y la no producción del resultado debido a causas ajenas a la voluntad del autor, definitivamente habrá de calificarse como una tentativa o una frustración conforme al artículo 28 con relación a los artículos 138 o 140 del Código Penal. En segundo lugar, la tentativa y la frustración precisan de un elemento subjetivo, que al igual que en los actos preparatorios, exige una voluntad de llevar a cabo los actos ejecutivos realizados y, además, también ha de abarcar como finalidad la realización total, o sea, la consumación del hecho delictivo concreto. En este sentido, tanto el numeral segundo, frustración, como el numeral tercero, tentativa, del art. 28, requieren expresamente con voluntad de realizar un delito. Respecto a los ejemplos antes expuestos, el elemento subjetivo requiere que el sujeto quiera disparar, quiera clavar el arma blanca, quiera envenenar o quiera la explosión y, además, en todos ellos quiera que produzcan el resultado muerte. Y existe una tercera característica común de la tentativa y de la frustración, que es la no consumación del delito. Y la no consumación del delito se tiene que deber a causas independientes de la voluntad del autor, en el caso de la frustración, art. 28,2 grados, o bien a cualquier causa que no sea el propio y voluntario desistimiento, para la tentativa, art. 28,3 grados. Porque como acabamos de afirmar al estudiar el elemento subjetivo, el sujeto quiere llegar hasta el final, consumación, pero, sin embargo, esta no se produce, y no se produce por causas ajenas, externas e independientes de la voluntad del autor. Por esta razón, la tentativa y la frustración son formas imperfectas de realización del hecho, puesto que ninguna de las dos alcanzan la finalidad perseguida en todo delito que es su consumación. Ahora bien, la no producción del resultado que caracterizan a la tentativa y a la frustración, implica fundamentalmente que el intento ha fracasado, bien porque no se completa la ejecución, tentativa o tentativa inacabada, o bien porque aunque se haya completado la ejecución el resultado no se ha producido por causas ajenas, frustración o tentativa acabada. Pero en ambos casos, la consumación no se produce por causas distintas y ajenas a la voluntad del autor. Ya que si es el propio autor quien evita la producción del resultado, entonces nos encontramos ante el desistimiento voluntario que estudiaremos a continuación. Ejemplos de tentativa y frustración serán los antecitados,
cuando el sujeto que dispara queriendo matar, no alcanza su objetivo porque la víctima se aparta, o porque le alcanza solo en un brazo, o porque alguien lo sujeta, o porque alguien le desvía la trayectoria, o simplemente porque yerra el disparo por su mala puntería. También existirá tentativa o frustración de homicidio si no consigue clavar la navaja al apartarse la víctima, o al conseguir detener el brazo, o porque un tercero lo desarma, o porque solo consigue herirlo. En el caso del veneno, habrá tentativa si el sujeto pasivo no toma el plato envenenado, o porque después de tomarlo los médicos salvan su vida suministrándole un antídoto. Y en el supuesto del explosivo, habrá tentativa si el artefacto no explota por un defecto del detonador o porque aunque explote no logra acabar con la vida de la víctima. Es importante destacar que el nuevo proyecto Código Penal de 2007 mantiene la tradicional diferencia entre tentativa y frustración. En la práctica no siempre resulta sencillo establecer la diferencia. En teoría, existirá frustración cuando el sujeto practica todos los actos ejecutivos, de ahí que también se hable de tentativa acabada. Por el contrario, habrá tentativa cuando el sujeto da comienzo a la ejecución, pero solo ejecuta parte de los actos que objetivamente pueden producir la consumación, por ello igualmente se le denomina tentativa inacabada. Por otra parte, la frustración se sanciona de acuerdo a lo dispuesto en el art. 73 y la tentativa se castiga conforme a lo dispuesto en el artículo 74, que ambos casos obliga a reducir la pena, considerando, a discrecionalidad del juez, la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto. Por último, existe una polémica acerca de si han de castigarse o no los llamados supuestos de tentativa inidónea, tentativa irreal y delito imposible. Es decir, aquellos supuestos donde los medios utilizados son insuficientes para lograr el resultado, el arma está descargada, la pistola es de fogueo, o bien se trata de medios supersticiosos. Intentar matar a alguien mediante un conjuro, o incluso porque ya no existe bien jurídico protegido, se dispara sobre alguien que ya está muerto. Con el Código Penal de 2007, parece que ha de descartarse esta posibilidad, puesto que acentúa la definición objetiva de tentativa y frustración, y a la vez dispone expresamente en su art. 30 que no será sancionada la tentativa o la frustración cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito. Con ello en efecto se reduce y restringe considerablemente su consideración como tentativa. Pero ha de advertirse que no la descarta siempre y en todo caso, puesto que usa la expresión absolutamente imposible. De suerte que, solo cuando los actos ejecutivos realizados comporten un mínimo de peligro para el bien jurídicamente protegido y, por tanto, sean idóneos, aunque sea relativa o potencialmente, podrá castigarse por tentativa. Así pues, ha de diferenciarse entre dos clases de tentativas inidóneas: inidoneidad absoluta que será impune y los casos de inidoneidad relativa, que sí deberá castigarse como tentativa. Hay múltiples ejemplos reales. Por ejemplo, no socorrer a la víctima de un accidente, aunque luego se comprueba que murió en el acto. Tratar de causarse un aborto mediante lavados con jabón. Intentar abortar cuando en realidad la mujer no estaba embarazada. No socorrer a la víctima porque ya estaba siendo atendida por otros. O disparar con intención de matar contra alguien que en realidad ya estaba muerto, o que ya no estaba dentro del vehículo aparcado. 4. Desistimiento y arrepentimiento. Otra novedad en esta materia del Código Penal nicaragüense de 2007 consiste en la regulación expresa del desistimiento y del arrepentimiento. Así, los apartados primero, segundo y tercero del artículo 29 dan respuesta al fenómeno del desistimiento o del arrepentimiento voluntario del autor para consumar el delito. El artículo 29, 1 grados del Código Penal señala que quedará exento de responsabilidad penal por la tentativa o la frustración la persona que desiste eficazmente de la ejecución o consumación del delito por su propia voluntad. Sin embargo, responderá penalmente por los actos de ejecución que por sí mismos ya sean constitutivos de delito. Es decir, el Código Penal distingue dos supuestos, que son el desistimiento y el arrepentimiento. En el primero, nos encontramos ante supuestos de tentativa inacabada, no se han realizado todos los actos ejecutivos, porque el sujeto decide no acabar de ejecutar el hecho, desistimiento. En el segundo, en casos de tentativa acabada, ya ha practicado todos los actos ejecutivos necesarios, decide evitar la producción del resultado aunque ya haya acabado de realizar todos los actos ejecutivos,
Arrepentimiento. Pero en ambos supuestos se requiere de dos elementos esenciales. Primero, la voluntariedad, es decir, que la decisión de desistir o arrepentirse sea libre y espontánea, sin que venga impuesta la decisión por la dificultad o por el miedo a ser detenido y castigado. Y segundo, que se evite la consumación del delito. Ejemplo de desistimiento: el sujeto quiere herir a la víctima con un arma de fuego larga. Cuando ya lo tiene encañonado dispara sin alcanzarlo y ante el riesgo de causarle la muerte o herir a terceros, desiste de seguir disparando. No sería aplicable el desistimiento cuando el autor deja de robar porque ha sido descubierto o porque sabe que va a ser detenido. Pero el artículo 29.1 grados también hace referencia a casos donde aunque el sujeto desista o se arrepiente, los actos ya practicados constituyen delito. Estos supuestos reciben el nombre de tentativa cualificada, y se solucionan con la impunidad respecto del delito que se inicia pero del que se desiste. No existe consumación, pero castigando por el otro delito ya consumado. Por ejemplo, Andrés, que quiere matar a Juan, dispara su arma alcanzándole en una pierna y causándole heridas. Herido Juan en el suelo y sin poder huir, queda indefenso, pero Andrés se arrepiente y voluntariamente decide no consumar el asesinato. Por tanto, impunidad por arrepentimiento voluntaria del delito de asesinato, pero castigo por delito de lesiones, tentativa cualificada. Por su parte, en el artículo 29.2 grados del Código Penal se contienen una regulación específica del desistimiento y arrepentimiento para casos de varios autores o partícipes. Es decir, cuando son varias las personas que intervienen en la comisión de un delito, y unos desisten o se arrepientes, mientras que otros no lo hacen. Aquí el criterio esencial descansa en la actitud personal de cada uno de los codelincuentes. El artículo 29.2 grados del Código Penal dispone: si en el hecho intervienen varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal solo aquel o aquellos que voluntariamente desistan de la ejecución e impidan o intenten seriamente impedir la consumación. Así, Andrés y Fernando se proponen robar a Francisco. Para ello lo sujetan con fuerza, le intimidan con sendas navajas, y ante su resistencia le hieren de gravedad en el abdomen. Andrés se apodera de todos los objetos de valor de la víctima, dándose a la fuga. Por el contrario, Fernando, preocupado por la evolución de las heridas, desiste de robar y demanda auxilio. Por tanto, Andrés será responsable de un delito de robo y de otro de lesiones consumados. Y Fernando responderá por lesiones consumadas, pero no del delito de robo. Por fin, en el numeral tercero de este mismo precepto, se advierte que en ambos casos, la exención de responsabilidad no alcanzará a la responsabilidad de los actos ya ejecutados que por sí mismos ya fueran constitutivos de delito. Por ejemplo, un sicario entra en una vivienda para matar al padre, pero al comprobar que tiene hijos pequeños, desiste de matarlo, aunque ya ha comenzado a golpearle. El desistimiento es válido solo en relación al intento de homicidio, pero no para las lesiones ya causadas. 5. Consumación. La consumación consiste en la realización de la totalidad de los elementos del tipo que se examine. La consumación es la plena realización del tipo. Y así se define en el art. 28.1 grados del Código Penal. Un delito se considera consumado cuando el autor realiza todos los elementos del delito. Ahora bien, en los delitos de mera actividad y de omisión propia, la consumación existe desde el momento que se realiza toda la conducta o se deja de hacer la conducta prescrita, sin necesidad evidentemente de exigir un resultado, pues éste no lo requiere el tipo. Basta pues para la consumación, la simple realización de la actividad típica o de la inactividad requerida, omisión. Así, el delito de violación se consuma con la penetración mediante violencia o intimidación, no necesitando que se produzca ningún resultado, lesiones, muerte, embarazo. De igual forma, el delito de omisión del deber de socorro se consuma desde el momento que alguien deja de socorrer a la víctima, sin que se exija que ésta sufra otros males, muerte, lesiones, etc. Sin embargo, en los delitos de resultado y en los de comisión por omisión, la consumación exige, además, de la realización completa de la conducta típica, la producción del resultado típico. En el delito de aborto la consumación precisa la destrucción o muerte del feto. Y un homicidio en comisión por omisión se requiere que la omisión haya determinado la muerte.
Por otra parte, hay delitos en los que la consumación se produce en un instante, mientras que en otros puede distinguirse entre un inicio y una finalización de la consumación. Es decir, la consumación se prolonga en el tiempo, de forma que la consumación es continua. En estos últimos es muy importante distinguir ambos momentos para poder fijar la competencia de los tribunales y la participación de otras personas. Esta problemática acontece en los llamados delitos de Estado y también en los denominados delitos permanentes. Esto ocurre, por ejemplo, en el delito de bigamia. La consumación se inicia desde el momento de contraer el segundo matrimonio y continúa mientras no se disuelve. Y también sucede en el delito de detenciones ilegales, pues la consumación se inicia desde el instante en que se priva de libertad a la víctima, pero no finaliza hasta que se pone en libertad. De modo que, si está secuestrado durante 2 meses, durante todo este tiempo el delito sigue consumándose. Por último, debe tenerse en cuenta que como dispone el artículo 72.1 grados Código Penal, cuando la ley establece una pena, se entiende que la impone para el delito correspondiente en grado de consumación. De modo que si la realización queda en fase de tentativa o de frustración, la pena a imponer ha de atenuarse conforme a lo prescrito en los arts. 73 y 74, partiendo siempre de la penalidad señalada en la figura legal correspondiente, que es la referida al delito consumado. Esa regla, sin embargo, se exceptúa en los casos donde la ley, expresamente, castiga la tentativa especialmente, o también en supuestos que castiga con la misma pena la tentativa y la consumación. Estos supuestos reciben el nombre de tipos de empresa. Los sujetos del hecho típico. 1. El sujeto activo. Al analizar tanto el concepto de conducta típica como en la misma definición de delito, ya se advirtió que al derecho penal únicamente le interesan conductas humanas. Por consiguiente, toda conducta humana está, como es obvio, realizada por una persona humana. De modo que las normas penales, al describir las conductas relevantes, típicas, para el derecho penal, lo hacen necesariamente refiriéndose al sujeto activo de las mismas, pues no puede hablarse de conducta humana sin un sujeto que la realice. Puede decirse que el concepto de sujeto activo viene predeterminado por la idea de capacidad de acción. Y en efecto, ambas categorías, conducta típica y sujeto activo, se hallan profundamente unidas, hasta tal punto que se condicionan una a la otra de forma decisiva. Así, según se describa en la norma una determinada conducta, condicionará los sujetos que pueden realizarla. Y a la inversa, la norma al describir los sujetos activos también puede delimitar las conductas relevantes, pues solo importarán las conductas cometidas por determinada clase de sujetos que posean unas características predeterminadas. De suerte que la descripción en la norma del sujeto activo delimita el ámbito de personas que pueden realizar la conducta, esto es, delimita quienes pueden ser los autores materiales. Pues bien, esta vinculación entre ambas, originada en la forma en que la norma penal describe la conducta y el sujeto activo, origina una importante clasificación de los tipos penales. Y esta clasificación comporta que unas conductas podrán ser realizadas por cualquier persona, mientras que otras conductas solo podrán ser realizadas por aquellas que reúnan las características exigidas al describir la conducta o al describir el sujeto activo. En este último caso, el círculo de posibles autores materiales se cierra y circunscribe a las personas que posean las características requeridas en la norma, y solo a ellas. Es pues la norma penal la que al definir la conducta del modo que estime oportuno, condiciona el sujeto activo de la misma. Por ejemplo, si la ley define como delito la conducta de conducir vehículos, ya está condicionando el ámbito del sujeto activo de esta conducta, pues solo podrán serlo quienes efectivamente conduzcan, esto es, los conductores, quienes accionen los mandos del vehículo. O al definir el delito de prevaricación judicial requiere que sea juez o magistrado, luego quien no posea esa condición nunca podrá ni ser sujeto activo ni cometer la conducta de prevaricación. Cuando la descripción de la conducta y del sujeto activo no precisa ninguna característica determinada para ser autor material de la misma, nos encontramos ante delitos, tipos comunes, es decir, que pueden ser realizados por cualquier persona humana. Desde luego, la mayoría de los delitos son tipos comunes, es decir, están descritos de forma que cualquiera puede llevar a cabo la conducta típica y, por
tanto, ser autor material. Por ejemplo, el homicidio, asesinato, aborto, lesiones, amenazas, coacciones, robo, hurto, estafa, extorsión, daños, incendios, atentados, etc. Todas estas conductas pueden ser cometidas, esto es, sus autores materiales, pueden ser cualquier persona, pues cualquiera puede matar, lesionar, causar un aborto, amenazar, coaccionar, robar, hurtar, estafar, destrozar, incendiar, etc. No se necesita ninguna característica determinada para ser sujeto activo. Y no se necesita precisamente porque la conducta típica puede realizarla cualquier persona. Generalmente los delitos comunes vienen descritos mediante la fórmula quién, el qué, los qué, al qué, etc. Pero en otras ocasiones, la norma penal condiciona a las personas que pueden ser autores materiales de la conducta típica, y lo hace exigiendo determinadas características, sin las cuales, ese delito en concreto no podrá apreciarse. Y no podrá apreciarse por alguna de estas tres razones. En primer lugar, porque la conducta sencillamente es irrelevante cuando la realiza una persona no comprendida en la fórmula legal, es decir, que no posea las características exigidas. En segundo término, porque la conducta tal como está descrita en la ley, solo puede ser realizada por personas que posean ciertas cualidades o características. Y tercero, porque si la persona que lo realiza no posee los requisitos requeridos, se aplicará entonces otro delito diferente y, por tanto, una pena distinta. Pues bien, todos estos tipos penales que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino únicamente por aquellas que reúnan los requisitos normativamente precisados, reciben el nombre genérico de delitos especiales. Todos ellos tienen en común que autores materiales exclusivamente pueden ser quienes reúnan las características o cualidades requeridas en la ley. Sin embargo, pueden a su vez distinguirse varias clases de los mismos, esto es, varias formas de configurar normativamente el sujeto activo. En primer lugar, aparecen los delitos especiales en sentido estricto, que son aquellos en los que para la realización de su injusto se requiere necesariamente la concurrencia de una determinada cualidad personal. De modo que, las peculiaridades personales exigidas pertenecen a la misma esencia del delito, esto es, pertenecen al núcleo del mismo, o sea, al tipo de injusto. Por ejemplo, son delitos especiales en sentido estricto, todos aquellos que solo pueden ser realizados por funcionarios públicos, gramo, torturas, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, actividades prohibidas, etc., o aquellos que solo pueden realizarse por personas unidas por parentesco con la víctima, así, abandono de familia, impago de pensiones, etc. Es decir, se trata de delitos cuya esencia descansa precisamente en la persona que los realiza. Así, en los delitos de funcionarios públicos su misma esencia reside precisamente en que sean funcionarios públicos sus autores, y no tiene sentido decir que los comete un particular. De igual forma, carece de sentido hablar de delito de abandono de familia entre personas que no son familia. En segundo lugar, debemos referirnos a los delitos especiales en sentido amplio o impropio. En los mismos, las particularidades de carácter personal contenidas en la norma no pertenecen al tipo de injusto, es decir, no pertenecen a la esencia del delito, y su no concurrencia en el autor determina únicamente un cambio del delito aplicable y de su penalidad, pero el tipo de injusto, la esencia del delito, sigue siendo exactamente la misma. En el Código Penal de 2007 son muchos los supuestos en los que se acude a esta técnica legislativa. Así, por ejemplo, en los delitos de contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, art. 200, son delitos que puede cometer cualquier persona, pero responden con una agravación o cualificación de la pena, si son realizadas por autoridad o funcionario público. Lo mismo sucede en los delitos contra la libertad sexual, que aunque en principio pueden ser cometidos por cualquier persona, son agravados si son cometidos por familiares de la víctima, arts. 176. En todos estos casos la esencia de los delitos es idéntica con independencia de la persona que los realice, privación de libertad o atentado a la libertad sexual, pero se considera de mayor gravedad si quien los comete posee una cualidad personal determinada, que justamente tendría que suponer que esa persona debería cuidar y defender con mayor intensidad el bien atacado. Y en tercer lugar, encontramos los llamados delitos de propia mano,
en los que la misma naturaleza de la conducta delictiva condiciona a quienes pueden ser sujetos activos del delito, bien porque exigen un contacto corporal, o bien porque requieren una realización personal de la conducta. Suelen citarse como ejemplo de delitos de propia mano algunas figuras de delitos contra la libertad sexual, los delitos de bigamia, y los delitos de conducción temeraria o de conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas. 2. Autoría y participación. Cuando hablamos de autoría y participación nos situamos en el plano de la concreta realización de un hecho delictivo. Y entonces nos preguntamos qué persona o personas han cometido este hecho determinado, y en qué medida ha contribuido cada uno a su realización en la concreta forma en que se ha llevado a cabo. No se trata de una pregunta en abstracto, sino que se analiza ya una determinada y precisa comisión delictiva. Esta materia viene regulada en los artículos 41, 42,43, 44 y 45 del Código Penal de 2007. En el nuevo texto ha desaparecido el encubrimiento como una forma de participación, pasando a ser tipificada como un delito autónomo contra la Administración de Justicia. Art. 457 Código Penal. El artículo 41, 1 grados dice que son penalmente responsables de los delitos y faltas los autores y los partícipes. Este precepto requiere una breve explicación. Un hecho delictivo puede ser realizado por una sola persona, pero también por dos o más. Entonces, en caso de concurrencia de varias personas o de pluralidad de sujetos, surge la necesidad, y a la vez el problema, de determinar la contribución personalizada de cada uno de ellos al hecho criminal. Pues es obvio que no todos llevan a cabo necesariamente los mismos actos, ni despliegan la misma actividad, y, por tanto, la importancia de su conducta no es la misma. Por consiguiente, el derecho penal debe distinguir la clase de aportación de cada uno de los que intervienen en la realización de un hecho. Además, no debe olvidarse que la responsabilidad criminal es siempre personal, lo que exige que se precise y pruebe lo que cada uno ha realizado en concreto. Pensemos en los siguientes ejemplos. En un robo, una persona puede haber observado la vivienda, sus características y los horarios de sus moradores. Otro es quien ha entrado y sustraído el dinero, mientras que un tercero vigilaba desde el exterior. En otro supuesto podemos imaginar a un traficante de drogas que utiliza menores para su venta en la calle. En un tercer caso, en un delito de violación, dos personas agarran e inmovilizan a la fuerza a la víctima, mientras un tercero la penetra. Y finalmente, en una riña, varios agresores golpean al sujeto pasivo, pero antes de huir uno de ellos le asesta 2 puñaladas que le causan la muerte. Pues bien, de los ejemplos citados se infiere que hay personas que realizan la conducta principal, típica, y otros que simplemente le ayudan. Recurriendo de nuevo a un ejemplo deportivo, decimos que autor de un gol es el último jugador que ha impulsado la pelota dentro de la portería y no decimos que es autor del gol el compañero que le ha dado la asistencia, sino que únicamente decimos de este último que ha participado en la jugada. Y así podemos remontarnos a otros jugadores que también han participado en la misma desde el inicio, uno sacando de banda, otro engañando al defensa, y otro pasando al compañero que da el último pase. Y cada uno de los jugadores que intervienen con diferentes acciones u omisiones en la jugada, merecen una consideración diferente en función de su distinta contribución al gol marcado. Y en efecto a uno llamaremos autor del gol y a los otros partícipes del gol. Pues de igual manera que analizamos una jugada deportiva, tenemos que hacerlo, trasladando estas simples consideraciones a la comisión de un hecho delictivo. Y ya en el ámbito del derecho penal, aunque existen teorías doctrinales e interpretaciones jurisprudenciales que niegan esta diferencia, mayoritariamente se acepta como una cuestión de principio, la distinción entre los que son autores y los que son partícipes. Y la diferencia entre quienes son autores y quienes son partícipes se construye desde criterios estrictamente materiales. Y estos criterios materiales se asientan en la diferente naturaleza de los actos realizados. Así, la persona que realiza la conducta delictiva directamente, de forma que aparezca como su propio hecho, diremos que es autor. Es decir, quien mata, quien falsifica billetes, quien conduce temerariamente. Y no son autores sino partícipes, quienes prestan el arma homicida, quienes proporcionan el papel, o quienes acompañan y estimulan al conductor temerario. En este sentido,
El nuevo artículo 41, 2 grados advierte que los autores pueden ser directos, mediatos o coautores. Son partícipes los inductores, los cooperadores necesarios y los cómplices. Y se completa con el art. 42 del Código Penal que señala textualmente que son autores directos quienes realizan el hecho por sí solos, coautores quienes conjuntamente realizan el delito, y autores mediatos, quienes realizan el delito por medio de otro del que actúa como instrumento. Por tanto, en derecho nicaragüense, art. 42 Código Penal, autor es aquella persona que realiza directamente todo o parte del hecho delictivo, es decir, quien realiza algún acto ejecutivo descrito en la conducta típica respectiva. En definitiva, para decidir quién o quiénes son autores de un hecho delictivo concreto, debemos relacionar el concepto legal de autor del artículo 42 del Código Penal con la respectiva conducta típica descrita en la figura delictiva de la parte especial. Así, por ejemplo, en el delito de homicidio, autor será quien realice directamente actos de matar, como disparar, apuñalar, activar un explosivo, envenenar, etc. En un delito de robo, autor será quien realice directamente actos de apoderamiento de bienes muebles ajenos. En los delitos contra la libertad sexual, autor será quien directamente abuse o ataque sexualmente a otra persona. Ahora bien, como expresa los citados arts. 41, 2 grados y 42, pueden distinguirse varias clases de autoría. En primer término encontramos la autoría única inmediata, que no ofrece problemas específicos, pues su concepto se desprende literalmente del art. 42, realizan el hecho por sí solos, y se refiere a los casos de un autor único que realiza directamente el hecho delictivo, es decir, que solamente una persona comete el hecho en calidad de autor. Por ejemplo, un individuo dispara contra otro causándole la muerte. Es autor único de un homicidio, con independencia que existan o no partícipes que le ayuden, pero en concepto de autor, solo él es el responsable criminal. Los arts. 41, 2 grados y 42 contemplan una segunda modalidad de autoría, denominada coautoría, al decir que son autores quienes realizan el hecho conjuntamente. Se refiere a los supuestos donde dos o más personas, puestas de acuerdo, realizan colectivamente el hecho, es decir, que cada una de ellas ejecuta parcialmente el hecho delictivo, pero actuando en común. Para que pueda hablarse de coautoría, es necesario, pues, que concurran dos requisitos, uno objetivo, consistente en la coejecución del hecho, y otro subjetivo, que es el acuerdo de voluntades entre todos ellos. Por ejemplo, 3 personas se ponen de acuerdo para secuestrar a la hija de un empresario. Así, los 3 la acechan, la detienen introduciéndola en un vehículo, y por la fuerza la trasladan a una vivienda preparada al efecto. Entre los 3 se reparten las funciones de vigilancia de la víctima durante el tiempo en que dure el secuestro. La tercera y última modalidad de autoría se denomina autoría mediata, y también de forma expresa se regula en los arts. 41, 2 grados y 42, al decir que son autores quienes realicen el hecho por medio de otro que actúa como instrumento. El autor mediato, también llamado el hombre de atrás, realiza la conducta como propia y, por tanto, es autor principal, pues en realidad utiliza a un tercero para cometer el hecho. De modo que la esencia de la autoría mediata es la instrumentalización del ejecutor material. Generalmente esta instrumentalización se lleva a cabo mediante el engaño del sujeto instrumentalizado que le conduce a un error, o mediante el uso de violencia o intimidación. Por tanto, autor es quien se sirve del instrumento, al que manipula, para que aquel ejecute materialmente el hecho. Un problema distinto es la responsabilidad criminal de la persona instrumentalizada, que en unos casos no existirá y en otros sí concurrirá. Ejemplos de autoría mediata. Un adulto engaña a un menor para que entregue drogas a otra persona, haciéndole creer que transporta medicinas. Otro caso, cuando varios malhechores, mediante amenazas, violencia e intimidación, obligan a que el director de una oficina bancaria se apodere del contenido de las cajas fuertes y se las entregue al día siguiente. Pero junto a la autoría, existe la participación. Son partícipes las personas que no realizan directamente el hecho, es decir, no ejecutan o realizan actos consumativos del mismo, sino que contribuyen, colaboran o ayudan a que el autor o autores lo realicen.
De modo que conceptualmente la participación no es una conducta principal, sino accesoria, de forma que el hecho delictivo no aparece como propio sino como algo ajeno al partícipe. De forma gráfica puede decirse que mientras el autor tiene el dominio del hecho delictivo, el partícipe es absolutamente accesorio, dependiendo siempre de la decisión del autor. Por ello, puede existir un hecho criminal sin partícipes, pues basta con la existencia de un autor. Pero nunca puede darse un delito sin autor. De aquí que nunca pueda castigarse a los partícipes si no existe un autor. Sobre esta última afirmación ha de precisarse que una cosa es que exista un autor del hecho, y otra muy distinta que se conozca al autor. Lo que se exige es que exista autor, y no que se conozca su identidad concreta. Por ejemplo, se sabe que un hombre no identificado causó la muerte de la víctima y luego se dio a la fuga. Pero los agentes de la autoridad sí lograron detener al cómplice que le prestó el arma homicida. Luego este último podrá ser juzgado por complicidad en un homicidio consumado. En el Código Penal, según los arts. 41, 3 grados, 43 y 44, existen 3 clases de partícipes: inductores, cooperadores necesarios y cómplices. En efecto, el art. 41, 3 grados recoge las 3 clases de participación, mientras que el art. 43 define y castiga a inductores y cooperadores necesarios, mientras que el art. 44 hace lo propio con los cómplices. Pues bien, antes de definirlos es preciso insistir en que en los 3 casos se trata, desde el punto de vista material, de actos de participación, es decir, de conductas accesorias. Ahora bien, aunque se trate de conductas materialmente accesorias, algunas de ellas tienen tal trascendencia para el hecho, que la ley les confiere un significado especial, mientras que a otras, de muy inferior importancia, les otorga un alcance lógicamente inferior. Y en efecto, por fundadas razones político-criminales, a los inductores y a los cooperadores necesarios se les castiga con la misma pena que a los autores materiales, art. 43, mientras que a los cómplices se les castiga con una pena inferior a la señalada a los autores materiales, art. 44 en relación al art. 72,2 grados Código Penal. La inducción y la cooperación necesaria merecen más castigo que la complicidad, porque aunque las 3 sean materialmente actos de participación, las 2 primeras contribuyen al hecho principal de un modo tan significativo, con tal intensidad y trascendencia, que valorativamente merecen una pena idéntica a la que se impone al autor. Y el fundamento de esta decisión reside en que sin la contribución del inductor o del cooperador necesario, el autor no hubiera realizado el delito. La equiparación de penas a estos partícipes descansa en su decisiva colaboración, que esencialmente es de naturaleza moral, forjando o reforzando la motivación a delinquir del autor, con tal fuerza, que sin la misma aquel no hubiese delinquido. Como decíamos, la inducción es la primera forma de participación, y por su especial significado se castiga con idéntica pena que la señalada al autor. Y en efecto el art. 42 Código Penal castiga como autores a los que inducen directamente a otro u otras a ejecutar el hecho a cometer un delito. La inducción consiste en determinar, persuadir, instigar o mover a otra persona para que realice un hecho criminal. Supone hacer nacer en otra persona la voluntad criminal que no tenía. Los medios para inducir son indeterminados, pudiendo ser la intimidación, el mandato, el consejo o cualquier otro medio eficaz para crear en el autor la voluntad delictiva. La inducción ha de reunir varios requisitos: ser anterior al hecho, ha de ser directa, ejercida sobre persona determinada y encaminada a la comisión de un hecho determinado, ha de ser eficaz, con entidad suficiente para mover la voluntad de la persona inducida, el sujeto ha de tener intención de inducir e intención de que el autor cometa el hecho, y por último, es necesario que el inducido comience a ejecutar el hecho, tentativa, o que consume el delito. Por ejemplo, un empresario acreedor, cansado de esperar sin éxito el pago de sus créditos, contrata 2 profesionales por 500.000 pesetas, 3.0005,06 euro, para que le den una paliza al deudor. El empresario será el inductor y los 2 profesionales coautores de un delito de lesiones. La segunda forma de participación es la cooperación necesaria, que debido a su especial trascendencia también se castiga con la misma pena que la señalada al autor. Así, en el art. 43 Código Penal se contempla la cooperación necesaria,
al decir los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Por tanto, se castiga con la misma pena que al autor, a los partícipes que contribuyen de tal modo con su colaboración, que sin la misma, los autores no habrían podido ejecutar el hecho. En este sentido, la contribución para ser calificada de necesaria ha de medirse en el caso concreto, atendiendo fundamentalmente al apoyo moral o a la contribución motivacional ofrecida al autor. En la práctica resulta extraordinariamente complejo diferenciarla de la complicidad, y tanto doctrina como la misma jurisprudencia muestran grandes vacilaciones, recurriendo a diversas teorías. Por ejemplo, en unos casos acude a la teoría de la conditio sine qua non, consiste en suprimir mentalmente la aportación y entonces comprobar si la ejecución igualmente se hubiese efectuado. Pero en otros supuestos se utiliza la teoría de los bienes escasos, que toma en consideración la escasez de medios existentes, la remoción de obstáculos, que la aportación sea difícilmente reemplazada o que se trate de aportaciones necesarias o causales para el resultado. Incluso en ocasiones la jurisprudencia busca la solución en la teoría del dominio del hecho. En muchos casos doctrina y jurisprudencia han calificado como cooperación necesaria al que vigila en el coche mientras los otros roban una entidad bancaria. También a quien suministra información precisa para que otros cometan un homicidio. O a la persona que facilita su domicilio para preparar el crimen y luego para ocultar a los autores. E incluso a quien presta dinero a otro para que éste adquiera sustancias estupefacientes para luego venderlas. Por fin, el art. 44 contiene la llamada complicidad simple o no necesaria, al señalar los que dolosamente prestan cualquier auxilio anterior o simultáneo en la ejecución del hecho, siempre que no se hallen comprendidos en los dos artículos anteriores. Como forma de participación, consiste en una contribución al hecho dominado y ejecutado por el autor material. La contribución se concreta en la realización de actos de colaboración anteriores o simultáneos a la ejecución del delito. En muchos países la jurisprudencia la define como una participación accidental y secundaria, ya sea activa o omisiva, tanto material como de índole moral, y que no resulte imprescindible. Precisa también de un elemento subjetivo integrado por la conciencia de la ilicitud y por la voluntad de contribuir eficazmente a la conducta del autor. Por ejemplo, prestar el coche a otro para que cometa un robo. Dejar la pistola al autor de unas amenazas. Facilita víveres y munición a los autores del homicidio. Por último, ha de tenerse presente que en el art. 41, 3 grados del Código Penal se contienen reglas específicas para establecer la responsabilidad criminal de los partícipes. Así, se advierte que la responsabilidad del partícipe será en todo caso accesoria respecto del hecho ejecutado por el autor. Consecuentemente con ello, se establece una penalidad atenuada para los partícipes en supuestos en los que el tipo precise una cualidad específica en el autor que suponga un deber especial. V. El autor sea funcionario y los partícipes no lo sean. 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tradicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas se negaba, societas delinquere non patest, alegándose que no poseen capacidad de acción, capacidad de culpabilidad o capacidad de sufrir penas. De ahí que los sistemas clásicos solo castigaban como autores de los delitos a las personas físicas. Sin embargo, a lo largo de este siglo, ante la tendencia de castigar los delitos socioeconómicos, delincuencia de cuello blanco, la criminalidad organizada, y sobre todo, la necesidad de castigar los delitos especiales cometidos por sociedades o representantes legales, volvió a reabrirse el debate. Unos países, como los anglosajones, Holanda y Francia, entre otros, han introducido la posibilidad de castigar directamente a las sociedades, personas jurídicas. Otros, como España, Alemania e Italia, han optado por fórmulas menos distantes de la tradición europea continental. Así, estos últimos han introducido medios legales para castigar indirectamente a las personas jurídicas, partiendo que en realidad su voluntad no se diferencia de la de sus administradores. De ahí que la solución adoptada sea, en primer lugar, posibilitar la sanción penal a los administradores de las sociedades o a los que actúan en nombre de otras personas, cuando hayan sido los representantes los que tomaron las decisiones delictivas. En el Código Penal nicaragüense es el caso del nuevo art. 45. Y, además,
En segundo término, se han creado unas medidas accesorias que permiten disolver una sociedad, paralizar o suspender su actividad, o intervenir su administración. Ver el art. 113 Código Penal. Y estas últimas, aunque formalmente reciban el nombre de consecuencias accesorias, en realidad son penas impuestas a las propias sociedades. Por su importancia, reproducimos el artículo 31 CP, que señala, la persona que, actuando como directivo, administrador de hecho o de derecho u órgano de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, realice un hecho que salvo en la cualidad del autor, sea subsumible en el precepto correspondiente a un delito o falta, responderá personalmente de acuerdo con este, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. La aplicación del art. 31 CP es frecuente en delitos de quiebra, alzamiento de bienes, o de defraudación a la hacienda pública, en los que aunque la deudora es la sociedad, las decisiones que llevan a la misma a la situación de insolvencia o de ocultar bienes, es tomada por los administradores. Y ellos serán los que respondan en calidad de autores.